El silencio cayó sobre la cafetería al mismo tiempo que el café cayó sobre el traje del hombre. La taza tembló en las manos de la joven, el líquido oscuro se esparció por la mesa, por la ropa, por el piso. Por un segundo nadie respiró, y en ese instante ella pensó que su vida acababa de desmoronarse por completo. Ella se llamaba Lucía, tenía 24 años y llevaba apenas 3 meses trabajando en esa cafetería de esquina, en una colonia donde todo mundo parecía tener prisa, menos ella. Para muchos, ese lugar era solo un punto rápido para tomar un café antes del trabajo. Para Lucía, era su única oportunidad de pagar la renta del cuarto que compartía con su mamá y juntar un poco de dinero para que su hermana menor no dejara la prepa. Todas las mañanas, Lucía se despertaba antes del amanecer. Tomaba un camión lleno, con gente apretada, cabezas recargadas en las ventanas, y pasaba casi 1 hora parada hasta llegar. Llegaba con los ojos todavía cansados, pero con la sonrisa ensayada frente al espejo. «Buenos días, ¿qué le sirvo?». Sabía que no podía darse el lujo de llegar de malas. El gerente siempre decía que el cliente no regresa cuando ve una cara triste. Lucía cargaba muchas inseguridades. Tenía miedo de equivocarse con el cambio, de anotar mal un pedido, de tardarse demasiado en una mesa. Ya había escuchado al gerente comentar una vez, sin darse cuenta de que ella estaba cerca: «Si vuelve a equivocarse, la voy a correr. Hay mucha gente que necesita trabajo». Eso se le había quedado grabado como una amenaza constante en la cabeza. En su casa, la cosa tampoco era fácil. Su mamá tenía problemas de salud y ya no podía trabajar como antes. Su hermana de 17 años soñaba con estudiar enfermería, pero el dinero nunca alcanzaba. Lucía recordaba perfectamente el día en que su hermana llegó con el folleto de la universidad, con los ojos brillantes, emocionada, preguntándole si algún día podrían pagarlo. Lucía solo había podido abrazarla y decirle: «Vamos a intentarlo, te lo prometo». Desde entonces, cada turno era una batalla por cumplir esa promesa. Por eso Lucía se repetía cada día, mientras se amarraba el mandil: «No puedo perder este trabajo, no ahora». Ese día empezó como cualquier otro, pero el movimiento estaba más pesado. Era principio de mes, mucha gente recién pagada, parando ahí para un cafecito antes de empezar el resto del día. La máquina de espresso no paraba, el sonido de la loza chocando, las conversaciones, las risas, todo mezclado. Lucía se movía de un lado a otro, llevando charolas, recogiendo platos, apuntando pedidos. Por dentro, no estaba bien. La noche anterior, su mamá se había sentido mal. Lucía casi no durmió. Se quedó preocupada, haciendo cuentas mentalmente de cómo iba a pagar las medicinas, la renta y todavía ayudarle a su hermana con el uniforme de la escuela. Llegó al trabajo con el corazón apretado, tratando de esconder el cansancio. Como a las 9 de la mañana, el gerente se le acercó con esa expresión dura de siempre: «Lucía, apúrate con la mesa del fondo, es importante, no la riegues», dijo, sin siquiera verla a los ojos. Ella respiró hondo, se secó rápido el sudor en el mandil y tomó la charola. En la mesa del fondo, cerca de la ventana, había un hombre solo: traje oscuro, corbata discreta, reloj elegante, el celular sobre la mesa, boca abajo. No parecía tener prisa. Miraba el movimiento de la calle con una calma que chocaba con el caos de adentro. Lucía lo observó unos segundos desde la barra antes de acercarse. Había algo diferente en él. No revisaba el celular cada 2 minutos como los demás clientes. No tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia. Solo miraba por la ventana como si tuviera todo el tiempo del mundo. Por alguna razón, eso la puso todavía más nerviosa. Los clientes apurados eran predecibles. Este hombre, con esa calma, parecía estar observando todo con mucha más atención. Lucía se acercó con la taza de café recién preparada.
Sentía el calor subiendo por la porcelana, el aroma fuerte mezclándose con sus nervios. Solo pon la taza en la mesa, sonríe y ya. No pasa nada, pensó, pero conforme se acercaba, la voz del gerente se le repetía en la cabeza. No la riegues, no la riegues, no la riegues. Cuando llegó a la mesa, el corazón le latía tan rápido que sentía que todos podían oírlo. Estiró la mano para colocar la taza en el centro y en ese preciso segundo escuchó que alguien la llamaba desde atrás, con urgencia. Asustada, giró un poco el rostro. La charola se inclinó. La taza se resbaló. Y en un instante, el café caliente se derramó sobre la mesa, salpicando directo en el saco del hombre. El tiempo se detuvo. El sonido de la taza golpeando el platito retumbó en la cabeza de Lucía como un trueno. Ella se quedó inmóvil, sin saber si limpiaba la mesa, si pedía disculpas, si salía corriendo al baño a llorar. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes siquiera de que lograra decir una palabra. «Lo siento», alcanzó a murmurar, con la voz quebrada. «De verdad, lo siento mucho, señor». El café había manchado la parte frontal del saco oscuro. Una pequeña laguna se formaba sobre la mesa, escurriendo hacia la orilla y goteando al piso. Lucía, temblando, intentó tomar unas servilletas, pero tenía las manos tan nerviosas que tiraba más de las que tomaba. En ese momento, el ruido de la cafetería empezó a bajar. Las conversaciones se fueron apagando, como si alguien estuviera bajando el volumen. Varias personas voltearon hacia la mesa del fondo. Era como si todos esperaran la misma escena. El cliente gritando, el gerente furioso, la humillación pública. El gerente se dio cuenta de lo que había pasado y casi corrió hasta la mesa. Su cara ya traía marcada la molestia antes de llegar. «¿Qué hiciste, Lucía?», susurró entre dientes, fingiendo una sonrisa frente al cliente. «Te dije que pusieras atención». Lucía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Fue un accidente». «Yo…», intentó explicar, pero la voz no le salió completa. Los clientes comenzaron a cuchichear. «Siempre es la misma. No ponen gente capacitada. Si no sabe servir, que se consiga otra cosa». Cada comentario dolía más que un grito directo. Lucía bajó la mirada, avergonzada, con miedo de levantarla y encontrarse con más reproches en los ojos de los demás. El gerente se volteó hacia el hombre del traje. «Señor, discúlpenos. Por favor. De verdad, esto no debió pasar. Le vamos a mandar lavar el saco, le traigo otro café, no se preocupe. Yo me encargo de que esto no vuelva a pasar». La palabra encargo sonó para Lucía como una sentencia. Ya se imaginaba la escena. El gerente llamándola al final del turno, diciéndole que, lamentablemente, no podía seguir teniéndola ahí, que el cliente era importante, que la imagen del lugar estaba primero. Intentó respirar, pero el aire parecía pesado. Los ojos le ardían. Quería explicar que casi no durmió, que su mamá estaba enferma, que no era floja ni irresponsable, que solo estaba cansada y asustada. Pero nada de eso parecía importar. El miedo a perder el trabajo era más grande. Por dentro, un pensamiento la taladraba. Si hoy me corren, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué va a pasar con la renta? ¿Cómo le digo a mi hermana que ya no voy a poder ayudarle con la escuela? Recordó la conversación de la semana anterior, cuando su mamá le había dicho con lágrimas en los ojos: «Mija, tú eres el sostén de esta familia ahora. Sin ti, no sé qué vamos a hacer». Esas palabras ahora pesaban como piedras en el pecho. No solo estaba a punto de perder su trabajo, estaba a punto de defraudar a las dos personas que más amaba en el mundo. Mientras por fuera todo parecía girar en torno al saco manchado, por dentro, la vida de Lucía pendía de un hilo invisible. El gerente, molesto, le arrebató la charola de las manos. «Vete para atrás, luego hablamos», gruñó,
con ese tono que no dejaba espacio para preguntas. Lucía se fue hacia la parte trasera de la cafetería, tragándose las lágrimas. Apenas cruzó la cortina que separaba la cocina del salón, se apoyó contra una estantería y dejó que las lágrimas salieran en silencio. Se limpió la cara rápido con el dorso de la mano, con miedo de que alguien entrara y la viera llorando. Mientras tanto, en el salón, el hombre del traje se había quedado sentado, mirando todo con atención. No había levantado la voz, no había exigido que corrieran a nadie, no había hecho ningún escándalo, solo observaba. Él había visto el temblor en las manos de Lucía, el modo en que apretaba los labios para no llorar, el reflejo automático de voltear a ver al gerente antes de cualquier otra cosa. Había escuchado los murmullos de los clientes, había notado cómo el gerente se preocupaba más por la imagen del negocio que por la persona que acababa de cometer un error. Andrés, porque así se llamaba, había pasado años trabajando con empresas de todo tipo. Había visto buenos líderes y malos jefes, y en menos de 5 minutos ya sabía qué tipo de persona dirigía ese lugar. Lo que más le llamó la atención no fue el café derramado, fue el miedo en los ojos de esa joven. Un miedo que no debería existir en ningún lugar de trabajo. Cuando el ruido en la cafetería volvió a un nivel normal, el hombre pidió la cuenta, pagó y se fue. No dijo mucho más. Para Lucía, ese día terminó con ella convencida de que estaba a un paso de perderlo todo. Historias como la de Lucía pasan todos los días, aunque casi nadie se detiene a verlas. Si tú también has sentido ese miedo a fallar y a perderlo todo por un solo error, quédate por aquí. Suscríbete y deja tu like para apoyar estas historias que nos recuerdan que detrás de cada uniforme hay una vida real, con preocupaciones y sueños. Los días siguientes fueron pesados. El gerente no la despidió de inmediato, pero la mantuvo más tiempo en la parte de atrás, lavando trastes, limpiando, sin darle muchas mesas. Cualquier pequeño detalle se volvía motivo para un regaño. Apúrate, no te quedes parada. Si no puedes con esto, dímelo y ya. Lucía agachaba la cabeza. Sabía que discutir solo la pondría más cerca de la puerta de salida. Cada noche llegaba a casa con la espalda doliendo, los pies latiendo y el corazón apretado. 3 días después del incidente, algo diferente pasó. Una de las compañeras se acercó en medio del turno. «Oye, Lucía, creo que te andan buscando», dijo medio curiosa. «¿A mí?» Lucía frunció el ceño. «Sí, hay un señor ahí afuera. Traje oscuro, creo que es el mismo que vino el otro día, cuando se te cayó el café». El corazón de Lucía dio un salto. Pensó que él vendría a quejarse, a exigir algo, a reforzar la reclamación. Respiró hondo y se secó las manos en el mandil antes de salir. Cuando pasó de la cocina al salón, lo vio sentado en una mesa cerca de la entrada. El mismo traje oscuro, la misma calma en la mirada. Él la reconoció de inmediato. «Hola, Lucía», dijo, con naturalidad, como si se conocieran de antes. Ella se sorprendió de que supiera su nombre. «Buenos días, señor. ¿Le traigo algo de tomar?» «Todavía no», respondió con una sonrisa leve. «Primero quería preguntarte algo. ¿Tienes un minuto?» Lucía miró de forma automática hacia la caja donde estaba el gerente. No parecía gustarle mucho la escena, pero como la cafetería no estaba tan llena en ese momento, no dijo nada. «Sí, pero rápido», contestó ella con cuidado. El hombre asintió. «Ese día que se te cayó el café, todos se quedaron mirando la mancha en mi saco, pero yo me quedé mirando otra cosa. Vi cómo aguantaste los comentarios, vi cómo te preocupaba más lo que tu jefe iba a hacer que lo que me había pasado a mí». Lucía bajó los ojos, avergonzada. «Fue un error muy tonto», murmuró. «Casi me corren por eso». «Fue un error humano», corrigió él.
Y los errores humanos dicen más de un lugar que de la persona que se equivoca. Ella no entendió del todo. ¿Cómo? El hombre se recargó en el respaldo de la silla. Me llamo Andrés Herrera. Trabajo con un grupo que invierte en cafeterías y pequeños negocios. He estado visitando varios lugares en la ciudad. Hizo una pequeña pausa. Incluido este. Lucía abrió más los ojos. Nunca hubiera imaginado que aquel cliente fuera alguien tan importante. Tragó saliva. El otro día hablé con tu jefe, continuó Andrés. Le propuse una posible sociedad, una inversión para modernizar el lugar, abrir quizá otra sucursal. Pero también le dije algo, que la forma en que trata a su gente me hizo cambiar de opinión. Lucía sintió un frío en el estómago. ¿Habló de mí?, preguntó, casi con miedo a la respuesta. Hablé de lo que vi, dijo Andrés, de cómo te gritó sin escucharte, de cómo te dejó sola con la culpa, mientras él solo pensaba en la imagen del negocio. Le dije que yo no pongo mi dinero donde la gente es tratada como si fuera desechable. Ella se quedó en silencio. Parte de ella se sintió aliviada. Otra parte tuvo miedo de que eso la perjudicara todavía más ahí dentro. No quiero que tengas problemas, se apresuró a decir. Andrés negó con la cabeza. Tranquila, él ya tomó sus decisiones. Ahora quiero hablar de las tuyas. Lucía levantó la mirada confundida. Estamos por abrir una nueva cafetería en otra colonia, un lugar más pequeño, pero con otra idea de trabajo, con otro tipo de ambiente. Estoy armando un equipo nuevo. Busco gente que sea responsable, pero también humana. Gente que sabe lo que es tener miedo y aún así se presenta a trabajar, aunque esté cansada, aunque la vida le pese. Ella tardó unos segundos en entender de verdad lo que él estaba diciendo. ¿Está diciendo que quiere que yo trabaje allá? Eso estoy diciendo, respondió sin rodeos. Te vi ese día. Vi tus ojos, vi tus manos temblando, vi cómo, aún sintiendo vergüenza, seguiste pidiendo perdón en vez de huir. Esa actitud vale más para mí que un saco manchado. El pecho de Lucía se apretó de emoción. Una parte de ella quería decir sí en ese mismo instante. Otra parte tenía miedo de creer que algo así podía pasarle a ella. Pero yo tiré el café, insistió. Aquí ya sienten que no sirvo. Aquí, dijo Andrés con calma, solo vieron el error. Yo vi a la persona, y en mi cafetería lo que más me importa es la persona. Pensó en su mamá, en su hermana, en las noches en vela, en el miedo constante a que la corrieran. Pensó en cuántas veces se había tragado las lágrimas para no perder ese trabajo donde la hacían sentir reemplazable. ¿Y si allá también me equivoco?, preguntó en un hilo de voz. Te vas a equivocar, respondió él sin dudar, porque todos lo hacemos. La diferencia es que allá vamos a hablarlo, a aprender y seguir, no a humillar y amenazar. De pronto, algo diferente empezó a crecer dentro de ella. No era que el miedo se hubiera ido, pero ahora estaba mezclado con una pequeña valentía nueva. Quiero intentarlo, dijo al fin. Si usted me da la oportunidad, quiero intentarlo. Andrés sonrió con sinceridad. Entonces, ya está. Mañana no vienes aquí. Mañana vas a la dirección que te voy a apuntar. Llevas tus ganas de trabajar. Lo demás, lo vemos allá. Lucía sintió unas ganas enormes de llorar, pero esta vez de alivio. Él anotó una dirección en un papel, le explicó rápido el horario y la fecha de la inauguración. Antes de irse, le dijo algo que ella nunca había escuchado de un jefe o de alguien con poder. No te estás yendo porque fracasaste aquí, afirmó. Te estás yendo porque mereces algo mejor. Cuando él salió, Lucía se quedó unos segundos parada, sosteniendo el papel entre los dedos, como si fuera su boleto de entrada a otra vida. Respiró hondo, se secó los ojos y volvió a la parte de atrás. Al final del turno, el gerente la llamó. Mira, Lucía, he estado pensando.
empezó con ese mismo tono de siempre. Lo del otro día no estuvo bien. Creo que lo mejor es que hasta aquí lleguemos. Te liquido esta semana y... Ella lo interrumpió con una calma que no sabía que tenía. Está bien, dijo. Justo quería hablarle de eso. Mañana ya no vengo. Encontré otro lugar donde trabajar. El gerente se quedó sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo tienes tantas opciones? Lucía apretó el papel en el bolsillo, como quien guarda una pequeña victoria. Desde que alguien me vio como persona, no solo como un error, respondió. Salió de la cafetería esa noche con el mandil más ligero, el paso aún cansado, pero el corazón diferente. El miedo seguía ahí, porque la vida nunca deja de ser incierta, pero al lado del miedo caminaba algo nuevo, la sensación de que, a veces, uno merece empezar de nuevo en otro lugar. A veces, un pequeño error hace que todo el mundo te juzgue, pero de vez en cuando, también es ese error el que llama la atención de la persona correcta. No se trata del café derramado, sino de quién está dispuesto a mirar más allá de la mancha. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Tal vez haya alguien que hoy se sienta como Lucía, creyendo que un fallo lo define todo. Y si tú también crees que historias así merecen ser contadas, suscríbete al canal. Aquí, cada video es un recordatorio de que la vida puede cambiar en los momentos más inesperados, incluso cuando parece que todo salió mal.